Bueno, buenos días a todos, a todas, a quienes están aquí, a quienes nos acompañan por streaming. La verdad que estamos muy contentos de poder hacer este evento que estaba programado originalmente para el 17 de marzo de 2020. Bueno, vino la pandemia, por supuesto que tuvimos que suspenderlo y fue después el primer evento virtual que hicimos desde la SABE, el primero de muchísimos más que vinieron después y que nos pusieron en un lugar y con una responsabilidad bien grande de trabajar con la prevención de enfermedades a través de las vacunas, de comunicar y sobre todo también de tener siempre como objetivo el trabajo interdisciplinario. Creo que si algo diferencia a la SABE de otras sociedades científicas es que trabajamos en equipo y eso es lo que me parece que más enriquece el trabajo día a día. Así que bueno, gracias a los socios, a las socias por estar, por participar de las comisiones de trabajo, por ser parte de este proyecto que va creciendo día a día y que bueno, las autoridades pasan, pero las SABE somos todos y todas, así que gracias de verdad por estar. Y bueno, específicamente con influenza, lo que pasó fue que siempre seguimos hablando del tema y seguimos poniendo sobre la mesa la importancia de continuar con la vacunación antigripal y otras vacunas de calendario a pesar de la pandemia y a pesar de que 24/7 en los medios se hablaba casi exclusivamente de COVID. Hicimos muchísimas campañas y muchísimas cosas desde la SABE para poner realmente en relevancia otras enfermedades prevenibles por vacunas. Y con influenza lo que pasó es que, como seguramente nos van a contar las disertantes y los disertantes de lujo que tenemos hoy, tuvimos un 2020 con muy poca circulación de otros virus respiratorios, un 2021 con un poquito más, pero no tanto, y bueno, el 2022 y la influenza, no hace falta que les diga que viene con todo. Vamos a justamente hablar mucho de eso durante el día de hoy. Esta es una jornada 100% sobre influenza. Agradecemos también al Laboratorio Seqirus por el apoyo para poder llevar a cabo esta actividad. Así que bueno, formalmente, como presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, les doy la bienvenida a este evento Sabemos de Gripe. Gracias por estar. Y también aprovechamos para contarles que en breve se viene la Semana de Prevención de la Gripe, ¿sí? Que vamos a estar haciendo toda una campaña de comunicación desde nuestras redes sociales y con un micrositio web especial, exclusivo sobre gripe, donde también va a haber, digamos, capacitación para el personal de salud, información para la población, así que bueno, estén atentas a nuestras redes porque ahí va a haber mucha información actualizada sobre gripe. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Le voy a dar lugar a la primera mesa redonda. Voy a convocar a la doctora Débora Flores, médica pediatra, directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la provincia de Chubut y miembro de la comisión directiva de la SABE, quien va a coordinar la próxima mesa redonda, gripe, situación actual y recomendaciones. Muchas gracias. Sí, ahí está, gracias. Hola, Elsa. Bueno, buen día, bienvenidos y bienvenidas. Tengo el honor de coordinar la primer mesa que abre esta jornada de gripe, situación actual y recomendaciones. Estoy acompañada por Elsa,
Buen día. Buenos días. Baumeister, quien hablará de circulación de norte a sur, y de Natalia Katz, quien hablará de la situación actual de la vacunación antigripal en nuestro país, en Argentina. Elsa Baumeister es jefa del Servicio de Virosis Respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de ANLIS. Es directora de la Maestría de Microbiología Molecular UNSAM-ANLIS y es profesora fundadora de la asignatura Virología Clínica, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, desde el 2006. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Elsa, y gracias por participar de esta jornada. ¿Comenzamos? Comenzamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar acá. Doble gusto, porque es la primera charla que doy presencial. Así que después de muchas reuniones virtuales es un gusto poder estar cara a cara con los colegas. Así que muchas gracias a SABE por participarme para estar en esta reunión. Bueno, hasta marzo de 2020, como todos los años, sí teníamos gripe estacional. La mayoría de los casos de gripe estacional se recuperaban, sí, pero algunos individuos con riesgo podían complicar estas infecciones. Se producían alrededor de 5 millones de casos severos de enfermedad y alrededor de 600.000 muertes todos los años, ¿sí? Los mayores de 65 años, un grupo muy vulnerable, entre ellos podíamos encontrar la mayor cantidad de las muertes. Y en países en desarrollo, en los niños menores de 5 años, influenza podía ser causa de muerte en los niños que desarrollaban infección respiratoria aguda baja. Ese era el panorama hasta marzo 2020. Esta diapositiva la habrán visto muchas veces, ¿sí? Y lo importante acá, simplemente para destacar, es este momento, marzo 2020, cuando aumenta muchísimo la diseminación de SARS-CoV-2 a nivel mundial. Sí, aquí marzo. Estamos más o menos a mediados de marzo cuando eso ocurrió a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasó desde entonces? Si nosotros vemos todos los años, sí, los picos estacionales de gripe, esto es circulación global a nivel mundial, sí se repetían constantemente y aumentaban a fines del año, alrededor de noviembre, empezaban a picar y bajaban, sí, fíjense, estas son más o menos las semanas de marzo, aquí, y acá estamos en marzo más o menos de 2020. Acá pareciera que se cortó, que no tuvimos más registros de influenza. Tuvimos muy poca circulación, sí, 2020 y 2021 aún menos, ¿sí? Pudimos realmente tener información de influenza, porque durante 2020 tuvimos el comienzo del año del hemisferio norte, ¿sí? Con el pico estacional de gripe, así que sabíamos cuáles habían sido los últimos virus ahí que habían circulado. Pero llamativamente en 2021, a fines de 2021, cuando empieza a aumentar el número de casos en el hemisferio norte, esto vamos a ver que también se repite en el hemisferio sur. Acá podemos comparar América del Norte con el Caribe, fíjense, el patrón es el mismo que a nivel global y también se observa un aumento importante en fines de 2021, a partir de la semana 45 más o menos, ¿sí? Empiezan a aumentar los casos. Fundamentalmente son casos de influenza A expensas del subtipo H3N2. Acá tenemos, esto es, si no veo mal, esto es América del Sur. Arriba tenemos la región tropical de América del Sur y abajo la región templada. Nuestro país está aquí. Fíjense aquí lo que está pasando, sí, a fines del 2021. Este brote de H3N2 es totalmente fuera de lugar. Esto pasó en Brasil. Brasil tuvo un aumento de casos importante con brotes en Brasil, en Río de Janeiro y en otras localidades, ¿sí? También teníamos países vecinos como Paraguay, Bolivia, ¿sí? Con un aumento de casos importante. Y en la zona templada, donde está ubicado nuestro país, también tuvimos casos y tenemos casos de H3N2. Yo les muestro estas regiones que, si bien
no están cercanas a nosotros, fíjense, es importante de tener en cuenta. Me parece que se pasó una antes, a ver. No, está bien. Entonces, esto es interesante para ver porque estas regiones habitualmente no les tomamos tanta importancia porque la cantidad de casos que proporcionan todos los años por su vigilancia no es la misma que aportan América y Europa, con vigilancias muy intensas, ¿sí? Con un gran número de virus caracterizados en esas regiones para la decisión de la fórmula vacunal. Pero acá vemos claramente que en el sudeste asiático tuvimos durante 2021 una circulación constante de H3N2, ¿sí? Y ahora en 2022 también. Y, por ejemplo, en el Asia Oriental tuvimos todo el año prácticamente 2021 y ahora inicios de 2022 detecciones del linaje Victoria de influenza B. Bien, entonces, con África sí, nos pasa algo similar. Fíjense, en África Oriental, que es el África que da hacia el Índico, ¿sí? Tenemos, fíjense, circulación prácticamente todo el tiempo durante la pandemia de virus de influenza. Y entonces tenemos que pensar que estas regiones que tuvieron circulación fueron verdaderos reservorios del virus, ¿sí? Que no las teníamos tan presentes, creo yo, en realidad sin darles la importancia que merecían. Y acá tenemos Sudáfrica, que se parece mucho a nosotros, ¿sí? Ya en la misma latitud, con sistemas de vigilancia importantes como nosotros, tiene aumento de H3N2, pero en menor proporción. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos para controlar influenza? Vacunas y antivirales. No me voy a detallar demasiado en esto porque luego lo van a hacer los colegas. Tenemos distintos tipos de vacunas, trivalentes, cuadrivalentes, producidas en célula, en huevos, recombinantes. Sí, hay varias posibilidades y todas van a ser tenidas en cuenta luego. Pero lo que sí es importante pensar que es muy necesario caracterizar los virus, los últimos virus que circulan, para poder hacer una decisión de incluir las cepas adecuadas en esa vacuna, que sean efectivas de esa manera, ¿sí? Así que, bueno, ese fue el gran desafío ahora en pandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia? Prácticamente en 2020, cuando empezó a circular COVID, la vigilancia de influenza se interrumpió porque los laboratorios que fueron asignados por la OMS para hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2 fueron los laboratorios que hacen la vigilancia de influenza. Se les encomendó esa tarea. Entonces, todo no se podía a la vez. Fue muy difícil realmente afrontarlo. A nivel mundial, en 2020 tuvimos información del hemisferio norte, pero en 2021 había muy poca información de virus circulantes. Eso realmente fue una cuestión muy compleja para después decidir qué virus incluir. Fíjense que de febrero a agosto de 2021, prácticamente los NICs, que somos los Centros Nacionales de Influenza, mandamos 1.500 virus a los centros internacionales. Y solamente para hacer una comparación, nuestro laboratorio manda 200 virus por año, por ejemplo. Así que, y son 164 los laboratorios de la OMS. Así que el aporte fue bastante pobre. Y también la cantidad de información que se pudo acumular. Entonces, tuvimos menos información, sí, lo cual generó cierta incertidumbre acerca de cuáles podían ser los virus que podíamos incluir. Pero a pesar de todo eso, se pudieron detectar un subtipo de H3N2 nuevo, sí, o sea, con variantes genómicas nuevas de ese subtipo, y un linaje de B Victoria también con cambios nuevos que los hacía distinguibles de los virus anteriores. Sí, yo les muestro esto, antes les mostré Asia y les mostré África. Fíjense ustedes, esto es Bangladesh. Este es uno de esos países en la zona de Asia en las cuales hubo circulación durante prácticamente 2020 y 2021. Y les quiero recordar acá, tienen las cepas Victoria y este pico de H3N2 que está acá y que se continúa durante 2021, ¿sí? Este es el linaje Bangladesh, que es el que tenemos nosotros ahora, ¿sí? Bien.
Bueno, finalmente esta es la fórmula vacunal que se decidió para el hemisferio sur, que vamos a aplicar ahora, pronto, por suerte, gracias Nati. y lo importante de esto es que tenemos dos nuevos variantes, o mejor dicho, cepas que han cambiado en la fórmula vacunal, que es el componente H3, ahora la cepa es la Darwin, H3N2, y cambió el linaje Victoria por la cepa B Austria, ¿sí? Así que, a pesar de tener poca información, se pudo actualizar. Acá. No, ya está. Esto simplemente es para que ustedes tengan, es una diapositiva viejita, yo la he usado mucho, para que tengamos idea de nuestro laboratorio casi procesa alrededor de 5.000 virus por año, ¿sí? Y caracteriza. Fíjense, en 2020 no llegamos ni a casi 400, ¿sí? El 10% de información se pudo generar en 2020 y en 2021 menos aún. Entonces, hoy estamos acá, en esta situación. Aumento en el hemisferio norte, esta es la global, este es el hemisferio norte, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, lo que está pasando en nuestra región. Esto, si no me equivoco, no puedo leer desde acá cuál es. Esto es América del Norte, ¿sí? En este momento hay brote de influenza, sí, a expensas de H3. Esto es el Caribe también, con un menor número, pero también, todo a partir de la semana 45. Pero en Sudamérica nos pasó lo mismo. Acá, unas 2 semanas después, 47 casi, pero seguimos teniendo también un aumento inesperado, por fuera de lo normal. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy acá en nuestro país? La primera noticia que tuvimos de H3N2 se la debemos a Santa Fe, realmente, porque los primeros casos detectados, ¿sí? Fueron casos que se produjeron en un contingente de niños que viajó a Córdoba en un viaje de egresados de escuela primaria, ¿sí? Y regresaron enfermos con gripe. Ellos fueron los primeros, son estos casos de acá, de la semana 49, que estudiamos y los pudimos confirmar como H3N2. Y también otros casos muy esporádicos que tuvimos de Ciudad de Buenos Aires y Tucumán. Tucumán también nos mandó los primeros casos, pero esa fue semana 49. Pero a partir de aquí vemos cómo van aumentando la cantidad de casos. Y ya entramos a 2022, fíjense, y realmente uno de los focos más importantes fue Salta. Salta, que a través del ingreso del virus desde Bolivia, ¿sí? Está en un brote muy severo de H3N2. ¿Sí? Fíjense, realmente Salta está casi en 500, casi más de 350 casos solamente son de Salta. No, son más todavía los de Salta, después las vemos por jurisdicción. Lo importante es esto, casi 370 casos por semana estamos diagnosticando nosotros en este momento y caracterizando en laboratorio. Hasta el presente tenemos 1.055 virus caracterizados, ¿sí? Esto realmente, contra los 4.000, casi 5.000 que hacemos por todos los años, es muchísimo. Realmente estamos muy sorprendidos. Fíjense, esta barra es la de Salta. Esto es Tucumán. Buenos Aires y Cava, que son poblaciones muy densas, ¿sí? Tienen mucho menos que Salta. Salta realmente está en brote, muchos chicos internados menores de 5 años con infecciones graves. Así que es un problema. Y estas acá justamente son las edades de los pacientes. Fíjense, los menores de 5 años son estos. Después tenemos chicos en edad escolar, adultos jóvenes, ¿sí? Tenemos, por supuesto, como siempre, personas mayores. Y lo importante es saber, estos virus que están circulando, ¿los vamos a poder controlar con la vacuna que vamos a tener? Y por ahora la cuestión parece decir que sí, ¿sí? Este es un árbol, es complicado de mirar. Yo creo que miren lo que está escrito en verde, que tendría que haberlo puesto de otro color, creo que fue poco feliz elegir el verde, ¿sí? Pero bueno, lo importante es esto que está acá. Estos son los virus secuenciados hasta ahora. Y todos entran dentro de este clado genético donde está esto que está rojito, que es la cepa vacunal, que es la Darwin, ¿sí? Y justamente este grupo genético, ¿saben cómo se llama? Bangladesh. ¿Se acuerdan que yo ya los mencioné antes? Este es el grupo Bangladesh.
Así que acá está la cepa que usamos en la formulación del año 2021. Está alejada, fíjense, si la hubiéramos dejado no estaríamos siendo protegidos este año para estos virus, ¿sí? Así que afortunadamente por ahora están todos estos virus en este grupo genético. Y acá, esto son muchas palabras, pero fíjense nada más lo que está en azul, ¿sí? Que son los antisueros de hurón que uno fabrica en el laboratorio, ¿sí? Para enfrentar los aislamientos que uno tiene. Si los produce uno con la cepa Darwin, realmente esos antisueros son capaces de neutralizar justamente los virus que están dentro del clado genético que pertenece al virus Darwin. Así que nosotros estaríamos en este momento en esas condiciones. Así que bueno, esa es la situación actual. Yo no tengo más que agradecerles, como siempre, a mi grupo de trabajo, que son excelentes, que están cansados del COVID, pero así y todo se arremangan ahora y están trabajando en influenza. Y también a toda nuestra red de laboratorios, que si no fueran por ellos y han tenido la visión de ver COVID negativos que tenían síntomas de influenza, esos pacientes no se hubieran muestreado y no hubieran llegado al laboratorio. Así que gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, Elsa, y un reconocimiento a tu trabajo y al de todo tu equipo. Y bueno, vamos a dejar las preguntas para cuando termine la presentación de la doctora Natalia Katz. Natalia, bienvenida. Natalia Gracias. es médica clínica infectóloga. Se desempeña en el área científica de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación. Es socia fundadora de la SABE y es miembro de la Comisión de Vacunas de la SABI. Así que bueno, bienvenida. Muchas gracias, Débora. Bueno, muchísimas gracias a la SABE, a Florencia por la invitación. Para nosotros desde el Ministerio siempre es un honor poder transmitir y compartir todos los datos que tenemos. Vamos a hablar un poquito sobre la situación actual de la vacunación antigripal en nuestro país, haciendo un poquito de análisis con los años anteriores. Bueno, la presentación, primero generalidades, la vacunación antigripal antes de la pandemia, 2011-2019, durante la pandemia, lo que se viene para este año 2022, situación epidemiológica, un poco lo que ya habló Elsa en cuanto a vigilancia y por último unos comentarios finales. Esto ya todos lo saben, la vacunación para todas las etapas de la vida, esto nosotros ya transitamos, ya estamos hablando de vacunación en todas las etapas de la vida y la vacuna antigripal forma parte de esa estrategia porque está en todas las etapas de la vida. Así que hablamos de vacunación pediátrica, vacunación en embarazadas, adultos y adultos mayores. Y cuando hablamos de calendario, este es el calendario de 2022, un calendario bastante complejo, pero que nosotros sentimos muchísimo orgullo y donde la vacuna antigripal forma parte de ese calendario nacional e incorporada, como ven acá, en diferentes partes y momentos de la vida. Y cuando hablamos de vacunación antigripal hay que tener en cuenta muchísimos factores. No solo hablamos de una vacuna y su efectividad, sino que la efectividad de esta vacuna tiene que ver con muchísimos otros factores que son, por un lado, la cepa que está circulando, que es lo que Elsa comentaba, de que tenga, digamos, que la cepa esté circulando, esté incorporada dentro de la cepa vacunal. El momento de la vacunación, la oportunidad, no es lo mismo vacunar, bueno, en este caso que tenemos un brote importante, sino hacerlo en noviembre, por ejemplo, en septiembre. Siempre nosotros definíamos la vacunación que sea lograr coberturas mayores del 80% antes que empiece el invierno. Ahora nos vamos a tener que apurar más. Pero la oportunidad es algo fundamental porque es un virus estacional o por lo menos tiene ciertas fluctuaciones a lo largo de las temporadas. También es importante la edad y el antecedente. No es lo mismo una persona que tiene una inmunosupresión y no es lo mismo una persona mayor de 65 años, que para eso también tenemos vacunas especiales con adyuvante. Entonces, todos estos factores son los que hay que tener en cuenta cuando queremos saber en cuanto al resultado de efectividad real de la vacuna. En cuanto a la historia de los años anteriores de vacunación antigripal, nosotros incorporamos la vacuna, esto ya
capaz que ya lo saben todos, pero en el año 2011, dentro de una resolución ministerial, con los grupos objetivos, con el propósito de disminuir la muerte, la secuela y las complicaciones en la población que tiene riesgo de estas complicaciones, la población más vulnerable. Para eso se incorporó, personal de salud, los niños entre 6 y 24 meses, acá son 2 dosis separadas al menos por 4 semanas si no recibieron nunca vacuna antigripal, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, puérperas si no recibieron la vacuna durante el embarazo hasta 10 días después del puerperio, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y mayores de 65 años. Y estos son los resultados que tuvimos con respecto a la vacunación antigripal desde que se incorporó al calendario hasta el año 2019. Como ven, estos son los grupos objetivos que tienen denominador, en los cuales podemos calcular coberturas. Tenemos personal de salud, embarazadas, como ven, en el año 2018 aparenta una caída, pero en realidad lo que se hizo es ajustar el denominador, aumentar un denominador al 75%, pero en líneas generales son las mismas dosis aplicadas que las que se venían aplicando años anteriores, pero considerábamos que como la vacunación se realizó en mayor tiempo, no solamente en 6 meses, era mayor la cantidad de embarazadas que iban a entrar dentro de la estrategia. Y después las primeras y segundas dosis de pediátrica, y como vemos que son más bajas que con respecto a otros grupos poblacionados, es algo que todavía tenemos que trabajar porque incluso son más bajas que las otras vacunas de calendario que corresponden a esa edad. O sea, esto cuando vemos simultaneidad de otras vacunas del calendario, vemos que se aplican las otras vacunas, pero gripe está siempre un poco por atrás con respecto a las coberturas. Aunque lo que vemos es una tendencia ascendente de las coberturas de pediátrica, como lo ven ahí en el gráfico, no así lo que nos pasó con otras vacunas, que el año 2019 fue, antes de la pandemia, fue el año donde las coberturas fueron más bajas en todas las edades. Y cuando hablamos de estos dos grupos priorizados, que no tenemos denominador claro y que un preciso en realidad, porque tiene que ver con el grupo de 2 a 64 años con factores de riesgo y los mayores de 65 años, en el grupo de 2 a 64 lo que vemos es, como ven las barras, una fluctuación en cuanto a la vacunación, a las dosis aplicadas, teniendo en cuenta que la población más o menos está estable, ¿no? Y esto tiene que ver claramente con la demanda de la vacunación y con la situación epidemiológica. Vemos años 2013 y 2016 donde hubieron picos y mayor morbilidad, mayores internaciones y muerte por influenza, donde la población demandó más la vacuna. En cambio, una dinámica totalmente diferente son los mayores de 65, donde vemos la tendencia ascendente de la vacunación. Cada vez más personas mayores de 65 demandan la vacuna para aplicarse. Esto, hacer una aclaración, esto es del sistema público, esto no incluye las vacunas dadas por PAMI, que corresponden además a 1 millón más o menos por año. Y también tener en cuenta que está toda la parte de la medicina privada que no está impactada en estos gráficos. Pero si solamente hablamos del sistema público, claramente hay una tendencia ascendente hasta el 2019 y vamos a ver qué pasó después. ¿Qué pasó durante la pandemia? Nosotros desde la DICEI emitimos diferentes, lineamientos técnicos o guías operativas para no dejar la vacunación como un evento priorizado de salud y a pesar de las restricciones y a pesar de la pandemia seguir acudiendo a los servicios de salud para la vacunación. Y esto tiene que ver claramente por este círculo en donde la mayor, sobrecarga, del sistema sanitario también interrumpe ciertas medidas de salud preventivas, no solamente vacunación, sino, por ejemplo, screening de ciertos cánceres, que dejaron todo en, los controles de salud en pausa durante por lo menos los primeros meses de la pandemia, y eso también aumenta la demanda el número de personas susceptibles, y eso puede dar el resurgimiento de enfermedades ya eliminadas y controladas y a la vez sobrecargar más todavía el sistema sanitario. Este círculo es el que tenemos que detener e interrumpir.
La vacunación 2020 tuvo una particularidad, que se hizo una vacunación por etapas, en donde primero se hizo al personal de salud y mayores de 65 años, después en la segunda etapa a los pediátricos, a los chicos y a las embarazadas, y una tercera etapa a los grupos de 2 a 64 años con factores de riesgo. Y acá, bueno, tenemos muchos de los protagonistas acá presentes, y esto es lo que se trabajó en terreno, y realmente fue algo histórico lo que ocurrió durante la pandemia. Esto fue vacunación casa por casa, domicilio, a través de todo lo que tiene que ver con los agentes sanitarios, el primer nivel de atención, muchísimas horas de trabajo y de actividad en terreno para llegar y alcanzar a esta población que estaba en sus casas. Postas de vacunación al aire libre, manteniendo todos los niveles de cuidado en diferentes provincias simultáneas, con horarios extendidos. Lo mismo que en escuelas que no estaban con clases, o sea, se abrieron las escuelas como lugares de vacunación, lugares amplios para poder alcanzar a toda la comunidad, no solamente la comunidad que estaba incluida educativa. Vacunación de adultos mayores, acá lo ven, hay algunas fotos de las diferentes provincias, Tucumán, Mendoza, algunas de Santa Fe. Acá la primera, como ven, están sin barbijo porque fue antes de que esté el barbijo como indicación sanitaria. La vacunación en autos, también de adultos mayores. Y cuando vemos y comparando, agregamos 2020 a este gráfico y ven realmente el aumento de las coberturas en cuanto a personal de salud, que superamos ampliamente lo que veníamos teniendo con años anteriores, embarazadas un poco más alto que años anteriores, y un poco la vacunación pediátrica más o menos estable, teniendo en cuenta que estábamos en un año de pandemia con restricciones. Y cuando vemos los otros grupos, y que esto es lo llamativo, miren el aumento de las dosis aplicadas durante 2020, tanto en el grupo de 2 a 64 como algo histórico en el grupo mayor de 65 años, donde logramos más de 2.200.000 dosis aplicadas en este grupo, sumada, como les decía, la de PAMI y sumada a la de la parte privada. Así que realmente esto fue algo, y teniendo en cuenta que el 100% de estas personas necesitan recibir la vacuna antigripal todos los años. Entonces, digamos, definir en cuanto a lo que ocurrió en el 2020, fue una amenaza realmente convertida en oportunidad. Hubieron vacunas distribuidas oportunamente, vacunación intensiva, como les decía, en etapas, con estrategias innovadoras de vacunación a nivel local en cada una de las jurisdicciones, y con un aumento de la demanda bastante importante, teniendo en cuenta que no teníamos vacunas COVID y que hubo un aumento de la demanda inusual, y que esa respuesta fue adecuada a través de las 24 jurisdicciones, pudieron dar, digamos, respuesta a esta demanda. Y empezó el año 2021 y con eso empezó la estrategia de vacunación COVID. Y esto es lo dinámico, lo complejo de la mayor campaña de la historia argentina en cuanto a vacunación, con las diferentes estrategias que se hicieron. Nosotros empezamos en diciembre del 2020 al personal de salud, seguimos con personal estratégico y mayores de 60, y lo que está resaltado en azul son poblaciones que estaban incluidas en este momento en la estrategia para COVID, pero también están incluidas dentro de la población objetivo de gripe. Entonces, realmente fue un gran desafío la vacunación el año pasado, con todo esto que traía justamente lo que les decía, la campaña más grande de la historia, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Estos son la guía operativa, los lineamientos de la vacunación 2021, con las vacunas también en este 2021, que es similar, ya les voy a mostrar a 2022, 3 composiciones, antigripal adulto y pediátrica trivalente, y la vacuna adyuvantada para mayores de 65 años. Entonces sumaba al desafío la incorporación de vacuna también adyuvantada. Y si se requería orden médica, nosotros en este contexto, esto es algo que también lo trajimos a partir del 2020, con esto de lo que tiene que ver con las recetas digitales y con el difícil acceso a veces a consultorios y al acceso al sistema de salud, que este grupo de 2 a 64 años, que siempre requería una orden médica que justificase la vacunación,
cualquier persona podía acreditar su condición y de esa manera vacunarse y que no sea una barrera para alcanzar a esta población. Y también algunas cuestiones que había que tener en consideración, los pacientes confirmados o sospechosos de COVID, esperar el alta para poder vacunarse, y esto que fue realmente una barrera al inicio, que la coadministración con vacunas COVID al principio no se podía realizar y había que esperar un plazo de 14 días por la falta de datos que teníamos disponibles. El 14 de septiembre se emite un comunicado, un memorándum, en donde se permite ya la coadministración de vacunas COVID con cualquier otra vacuna que teníamos disponible. Pero para que tengan en cuenta, ya estamos hablando de septiembre, cuando fue el pico, digamos, de la vacunación antigripal, no se podían coadministrar vacunas COVID con vacunas antigripal, y eso fue una gran barrera porque todas las personas, por supuesto, esperaban recibir la vacuna COVID, priorizaban la vacunación COVID. Y otra de las cuestiones 2021 es que pasamos al registro nominal exclusivo. Hasta esa fecha el registro era agrupado numérico, no nominal, y a partir de esto, teniendo en cuenta toda la experiencia que teníamos con vacunación COVID, se pauta la vacunación nominal exclusiva. Eso significa que cada persona tiene en el sistema su nombre y apellido con la vacuna y el lote y la fecha en la cual recibió la vacuna antigripal. Y estas son las coberturas alcanzadas. Esto es 2021, específicamente es 2021, llegamos a 62% de personal de salud, niños 54% de primera dosis y 53% de embarazadas, y segundas dosis de niños 42%. Y cuando vemos el avance por semana epidemiológica, vemos claramente que la vacunación tanto en embarazadas como en personal de salud y en los otros grupos está por debajo de lo histórico de años anteriores, y específicamente también del 2020, que fue un año histórico en cuanto a vacunación. Y cuando comparamos dosis aplicadas 2020-2021, también vemos claramente la caída de esas dosis en cuanto a personal de salud, en 2 a 64, y los mayores de 65 años, que también vemos muchas menos dosis aplicadas el año pasado. Entonces, resumiendo, vacunación antigripal 2021, tuvimos un registro nominal exclusivo y también interoperabilidad de los diferentes sistemas informáticos de las provincias del sistema Nomivac, una vacunación antigripal que coincidió con la vacunación COVID, una situación epidemiológica, con las olas que tuvimos de COVID, las olas específicamente de Delta, y la vacunación también otro que se agregó, que la vacunación específica ayuvantada para mayores de 65 años. Entonces, teniendo en consideración también todo esto, podría explicar lo que ocurrió durante el 2021. Y en cuanto a año 2022, este es el alerta de antes de ayer. Es la actualización epidemiológica. Vemos ahí el aumento, lo que comentaba Elsa, a partir de la semana 49 del 2021, el aumento de la circulación de virus influenza. Acá entre la semana 1 y 8, 800 casos en el sistema de vigilancia, de los cuales más del 99% corresponden, de los tipificados, corresponden a H3N2. Y cuando hablamos del grupo por edad, vemos que los menores de 5 años son los que por ahora son los que se ve con mayores números, y dentro de ese grupo los menores de 1 año que tienen indicada la vacuna están dentro de los grupos que mayor carga de enfermedad hay. En cuanto a las vacunas disponibles para este año 2022, lo mismo que el año pasado, trivalente para niños y para adultos, y la vacuna adyuvantada para los mayores de 65 años. Como comentaba Elsa, 2 cepas cambian, la H3N2 y el linaje B de Victoria, y continúa la H1N1. Y estos son los grupos priorizados. Esto no hay ningún cambio con respecto a años anteriores, los mismos grupos que venimos teniendo históricamente para vacunación antigripal. Y para terminar, comentarios: tenemos vacunas seguras, efectivas, eficaces para la vacuna. La vacunación debe ser oportuna. Estamos,
tiene sus tiempos, como lo saben, primero es la tipificación de la cepa, una vez que se tiene incorporada los antígenos se elaboran y ya están llegando y se van a empezar a distribuir oportunamente, así que con este aumento y este adelanto de la circulación de influenza, las actividades tienen que ser intensivas y precoces. El mejorar las coberturas todavía en embarazadas y en niños, que todavía es algo que tenemos pendiente, evitar oportunidades perdidas, toda consulta al sistema de salud tiene que ser una oportunidad para vacunarse y el compromiso de todos los sectores para mejorar las coberturas, la educación, la comunicación, la difusión, para que esta campaña, como lo fue COVID, sea una campaña exitosa también. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ambas. Vamos a usar entonces unos minutitos para, por si hay preguntas. Les solicitamos a los presentes que levanten la mano y se les va a acercar el micrófono para que puedan hacer las preguntas a las expositoras. No. Hola. Ahí está. Ahí está. Bueno, gracias por las presentaciones excelentes. Yo tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con el tipo de síntomas. Por ahí incluso vos, Debo, podés contarnos desde el punto de vista clínico, pero digo, si hay algún síntoma particular que se esté viendo este año diferente del habitual. Y por otro lado, si tenemos certeza de cuándo vamos a poder empezar a aplicar la vacuna. Nati. La vacuna se empieza a distribuir la semana próxima. ¿Cuándo se puede aplicar? ¿Me preguntaste, Flor? No, claro, sí, ¿cuándo va a estar disponible? Sí, a partir de la semana próxima se empieza a distribuir a las 24 jurisdicciones. Esto es el sistema público, ¿no? Sí. Entiendo que el sistema privado también ya empieza y va a tener disponible a partir de la semana que viene. Así que a partir de la semana que viene, obviamente al sistema público hay que tener, digamos, hay un tiempo en el cual una vez que llega a la jurisdicción se tiene que distribuir a los efectores. Pero va a comenzar la semana que viene. Sí, tal vez es importante, Nati, aclarar esto, lo que implica la logística, porque la salida desde nivel central, Exacto. el llegar a las provincias, después la logística local, los tiempos que implica el que llegue a cada CAPS y a cada persona o a cada vacunatorio, ¿no? Exacto. Entonces tener en cuenta también no es inmediato, tardanza. necesita su tiempo, exactamente. Sí. Hola. ¿Sigo yo? Sí. Bueno. Hola, buenos días. Quería saber, estoy acá. Ahí está. Bien. Bueno, quería saber cuáles son las hipótesis en cuanto al adelantamiento de la circulación de gripe este año, si tiene que ver con la baja cantidad de casos que hemos tenido los años anteriores y la mayor circulación del virus SARS-CoV-2, si también tiene que ver con, digamos, el relajamiento de las medidas de prevención o restrictivas que teníamos en cuanto a la movilización. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan? ¿Por qué este llamativo aumento del número de casos de gripe y el adelantamiento no de la temporada, cuando otras veces esto ocurría más en invierno? Bueno, esa es la pregunta mágica de influenza. Como siempre, cuando queremos predecir influenza es lo impredecible realmente, ¿no? Esa es la norma. Pero bueno, pensemos que tuvimos 2 años de mejor, no digo 2 años enteros, pero sí, más de 1 año en los cuales estuvimos muy aislados, con una baja circulación viral. Es muy importante también ver quiénes están siendo los más afectados, que son los más pequeños, ¿sí? Los niños menores de 5, particularmente los menores de 2, que son los que estuvieron la cohorte 20 y la cohorte 2021 en casa, y no han tenido prácticamente contacto con el virus. Entonces, esto realmente ha generado una población bastante, digamos, desprotegida en cuanto a niveles de contacto con el virus y tener inmunidad previa. Así que eso es por un lado. Ahora nos abrimos, estamos en lugares mucho más concurridos, la transmisión se ve muy facilitada.
Realmente estos casos que se ven de H3N2 tienen una transmisibilidad muy importante y los síntomas empiezan muy rápido luego del contacto, digamos, entre un positivo y el que adquiere la infección. Así que realmente estamos frente casi, o sea, lo que es característico de los virus H3N2 además. Eso se suman. Y bueno, mucho más no hay para decir. No tenemos otros virus de influenza. Normalmente nosotros tenemos influenza todos los años, pero no en esta magnitud como tenemos ahora. Así, mucho más. Nosotros lo que sí vemos hace muchos años es que no hay interrupción de la circulación. Antes teníamos, sí, hay muy pocas semanas en verano, pero generalmente teníamos persistencia de la... A medida que se mejoraron los sistemas de vigilancia, a medida que se mejoraron las técnicas de detección, fueron más sensibles. Claro. Pasamos de técnicas antigénicas, como era la inmunofluorescencia, a técnicas moleculares. En realidad lo que vemos es que el virus está presente todo el año. Exacto. Lo que pasa es que tenemos años en momentos del año en el que aumenta. Entonces, nosotros hace muchos años que vemos que en el verano seguimos teniendo casos. Exacto. ¿sí? Y lo que sí vimos otros años, adelantamiento también, no tanto, pero sí vimos adelantamiento en algunas temporadas con respecto a picos antes del virus respiratorio sincicial cuando lo veíamos después. O sea, hay una dinámica que es lo que vos decís, es impredecible del virus de influenza, Sí. que no se puede, realmente no se puede predecir y bueno, entonces eso también nos... Sí, no recuerdo exactamente el año, no sé si fue 2015, en mayo empezamos. A principios de mayo ya tuvimos una alta circulación de virus influenza, ¿sí? Cuando normalmente es a fines de mayo, a principios de junio, es cuando tenemos realmente los picos de mayor circulación. Creo que esa es la palabra, la mayor circulación. Exacto. Hay circulación todo el año, pero con momentos de mayor circulación viral. Y creo que también esto del aumento del susceptible, digamos, lo que vos decís. El aumento de Son- susceptibles y el cambio de comportamiento humano. Sí. ¿Por qué hay más casos en invierno? ¿Sí? O en momentos de meses fríos. Porque cambia el comportamiento humano, estamos en lugares menos ventilados y todos más amuchaditos. Y además el tracto respiratorio tiene menor capacidad de defensa porque todo lo que es el movimiento de cilias hacia el exterior, con el frío se paraliza y entonces retenemos más las partículas virales en el tracto respiratorio. Entonces también todo eso contribuye. Sí, tal vez es importante resaltar la necesidad de sostener y optimizar los sistemas de vigilancia para tener los datos oportunos que guíen las acciones que vamos a realizar y en esto de el aumento de los casos en la población menores de 5 años y menor de 1 año, la importancia de la vacunación de la persona gestante para la protección Exacto. sobre todo de los lactantes. Sí. Y bueno, y seguir trabajando en mejorar las coberturas de vacunación y la recuperación de esquema ahora que tenemos la oportunidad de la coadministración de las vacunas y destacar la construcción de evidencia Sí. en forma simultánea a las indicaciones y a las mejores recomendaciones que se fueron realizando. Así que, Sí, sí, además, otra pregunta. Iris. Sí, una... No anda, ahí está. Natalia, si una pregunta concreta con respecto a la población objetivo, un poco viendo los grupos poblacionales que se van afectando, si se ha planteado ampliar como población objetivo de niños sanos en vez de 6 a 24 meses, 6 meses a 5 años. Eso es algo que lo venimos hablando en el Ministerio y en la DICEI. Eso necesita, nosotros los años anteriores no teníamos realmente un impacto significativo ni de incidencia ni de complicaciones en los chicos que sean mayores de 2 años. Entonces, lo que hay que, por supuesto, como todo, y lo aprendimos claramente con COVID, la evidencia es dinámica y lo que sucede es dinámico. Así que este año, y dada la circunstancia y como estamos viendo, los menores de 5 son los más afectados, pero
seguimos teniendo el mayor número en menores de 1 año, o sea, los chicos que están incluidos en la vacunación. De todas maneras, esto es algo que requiere que el grupo de trabajo, nosotros dentro de, digamos, de lo que es la Comisión Nacional en Inmunizaciones, hay grupos de trabajo de diferentes vacunas, hay un grupo de trabajo de vacuna antigripal, que fue justamente el que hizo la recomendación última de agregar vacuna adyuvantada en los mayores de 65. Entonces, esto es algo que quedó pendiente, digamos, y que se va a trabajar en cuanto a la población pediátrica, si los casos que nosotros tenemos y nuestra situación epidemiológica requiere o no requiere un aumento de la población objetivo. Y hay que tener en cuenta algo también, que nosotros tenemos la vacuna disponible de 6 a 24 meses y no tenemos coberturas óptimas tampoco. Entonces, hay que ver si aumentando 3 cohortes más, nosotros vamos a lograr cumplir con la meta. O sea, hay mucho todavía por trabajar con las estrategias que ya están definidas. Entonces, no quiere decir que vaya una cosa a la otra, son cosas paralelas, pero también hay que tener en cuenta ese escenario. Como decía también Débora, vacunar embarazadas y vacunar a los chicos con la vacuna que está disponible. Y por otra parte, trabajaremos con el grupo de trabajo para ver y analizando toda la situación si sería, digamos, oportuno, factible y efectivo agregar esas cohortes a la vacunación. Hola. Sí, hola. Yo quería pedirle si podían volver a una pregunta anterior que me parece que quedó pendiente respecto a la sintomatología. Si se puede decir algo, aclarar algo, especialmente dado que supongo que comparten muchas con COVID, muchos de los síntomas, para ver si hay algo que lo caracteriza o no, diferencias, etc. Por lo que hemos revisado en las historias con los que acompañan a las muestras, los casos tienen fiebre, fiebre alta, sí, dolores musculares, articulares, tos, dolor de garganta, lo clásico que tiene gripe, ¿verdad? Esa fue justamente lo que alertó a las personas del laboratorio de nuestra red que esos casos venían para COVID y eran COVID negativos. Y entonces, con su experiencia de tantos años de trabajar en la red de virus respiratorios, estos son casos de gripe, dijeron, y ahí empezaron a hacer detecciones para influenza y nos empezaron a mandar las muestras, sí. Eso no vimos nada, por lo menos por ahora, que diga que son alguna presentación particular. No, fiebre alta. Hay que tener en cuenta que en gripe no necesariamente va con congestión nasal agregado, que eso sí lo estábamos viendo con Omicron, con la última variante de que tenían congestión alta y no necesariamente fiebre alta. Y en estos casos sí estamos viendo en gripe fiebre alta. No te escuchamos, Andrea. A ver. ¿Tampoco? No quieren Murieron. Hola. Elsa, yo para preguntarte básicamente si se está pensando o si hay en diseño alguna posibilidad de kits que permitan el diagnóstico COVID-gripe. Porque digo, en el marco de esta situación, los algoritmos de trabajo son complejos y para el laboratorio, como vos bien decías, la sobrecarga en este contexto es difícil y no sé si está esto pensado o en curso o hay algo en investigación. Bueno, lo que vos planteás es algo muy importante, que es la transición, ¿verdad? Desde la situación de pandemia a la vigilancia integrada de COVID con los otros virus respiratorios. Es una transición, todavía estamos en pandemia, la pandemia no terminó, entonces uno de los principales objetivos del diagnóstico, que no es lo mismo que la vigilancia, es detectar los casos de COVID, ¿verdad? Estamos trabajando con la Dirección de Epidemiología en construir las nuevas normas de vigilancia, como lo hacemos todos los años, que se revisaban hasta la pandemia y más o menos en esta época del año se comunicaban cuáles eran las recomendaciones.
Y la idea es sostener la vigilancia con la red de laboratorios como tuvimos hasta ahora. Que los lugares de diagnóstico que necesite cada provincia de acuerdo a las condiciones y que tenga cada provincia para realizar el diagnóstico de COVID se sostengan, ¿sí? Y que un porcentaje de las muestras que son COVID negativos de cada jurisdicción sean enviadas al laboratorio de referencia provincial de nuestra red, que tiene la capacidad, para lo cual se están comprando reactivos para esa vigilancia, para hacer el diagnóstico de virus respiratorios, ¿sí? Y en esos casos, bueno, si son pequeños, se hará por panel de inmunofluorescencia como siempre. El panel tiene un buen rescate de detección viral en los niños pequeños, no así en los adultos. Se buscará también virus respiratorios en los internados en UTI adultos o de otras edades. Y si resultan negativos, se van a hacer PCRs para influenza y virus respiratorio sincicial. Estamos tratando de incorporar también una vigilancia intensificada o comenzar a intensificarla para respiratorio sincicial, pensando en las futuras vacunas que podamos llegar a tener y de esa manera tener el sistema preparado para poder después medir el impacto que pueda tener esta vacuna. Así que tuvimos muchas conversaciones con OPS al respecto y bueno, las recomendaciones son: tratemos de hacer una transición que luego pueda ser sostenible. Lo ideal sería hacer todos los virus respiratorios por PCR, pero eso es imposible, es carísimo, no tiene mucho sentido. Es importante saber lo que circula, sí. Y más allá del diagnóstico individual, ¿no? Estamos hablando de la vigilancia. Así que por ahora queremos lo que da IFI negativo, se hace PCR para influenza y para RCV en el contexto de vigilancia. No sé si te alcanza. Sí. El doctor Bombay. Sí. Hola. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. 2 preguntas para cada una. Para Natalia, si la disponibilidad de dosis para este año va a ser la misma que para el 2021 o se previó algo distinto. Y la segunda, si hay, teniendo en cuenta que otros países ya tienen vacuna cuadrivalente, que en el sector privado en Argentina va a ser solo vacuna cuadrivalente este año, si hay alguna perspectiva futura de disponer de vacuna cuadrivalente en el sector público. Y para Elsa, ¿cuál es la situación de la circulación de otros virus respiratorios en este momento en nuestro país? Y una de futurología, si puede decirnos qué piensa que va a pasar este año con influenza, teniendo en cuenta la circulación temprana, que hay mucha gente que seguramente ante esta circulación temprana se vacune anticipadamente y que además hay más conciencia de las medidas para prevenir la transmisión de virus respiratorios. Y esto podría modificar en algo el escenario de lo que pueda llegar a pasar este año. Yo sé que es una pregunta de opinión nada más, pero bueno, quería conocer la tuya. Gracias. Bueno, con respecto a la cantidad de vacunas, sí, son las mismas que lo que venimos obteniendo años anteriores. Y con respecto a la cuadrivalente, sí está en agenda, sí es algo que se está tratando y tiene que ver básicamente con la transferencia de tecnología, pero sí, seguro. Bueno, con respecto a los otros virus respiratorios hemos tenido circulación de adenovirus. Adenovirus es un virus distinto al resto de los virus respiratorios, entonces tenemos una circulación anual constante, ¿sí? Hay adenovirus. Por ahora no tenemos una gran circulación ni de parainfluenza ni de metaneumovirus, ¿sí? Recién van a empezar un poquito más adelante seguramente a circular con mayor intensidad, sobre todo porque los niños están ingresando al colegio este año y entonces va a haber más transmisión entre los niños de edad escolar y de ellos a sus hermanitos que quizás están en casa más pequeños. Así que seguramente va a haber un aumento de la circulación de los otros virus, como también de respiratorio sincicial, ¿no? Ya lo vimos el año pasado también, ese incremento. Con respecto a lo que va a pasar en la temporada, digamos, es muy, muy bueno y muy positivo que ya estemos prontos a empezar la campaña de vacunación.
con un virus, un componente de la vacuna que machea muy bien con lo que empezó esta temporada. Eso es muy bueno realmente. Pero influenza tiene la capacidad de evolucionar a lo largo del tiempo. Nosotros hemos realizado un trabajo importante en el año 2007, como pudimos ver, evolución intratemporada, ¿sí? Justamente de H3N2, que el virus empezamos con una variante, en el pico tuvimos otra y al final otra. Si el virus va cambiando, fue cambiando. Entonces, si eso ocurre ahora con esta cepa de H3N2, no lo podemos saber, ¿sí? Vamos a tener presión de la vacuna seguramente, ¿sí? Para seleccionar una cepa diferente. Hay que estar en la vigilancia. Sí, Analía Ureña. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, gracias por las presentaciones. Quería preguntar si, teniendo en cuenta este escenario de cocirculación de estos dos virus ahora, influenza y COVID también, ¿hay algún cambio en las recomendaciones en relación al aislamiento, a los testeos? Si se piensa hacer algún otro tipo de recomendación, y sobre todo para los escolares, ¿no? Lo que tengo entendido, se está trabajando en la Dirección de Epidemiología con respecto a eso. Sí, Sí, va a haber modificaciones. Salió un documento, creo ya está Sí, en el pero- alerta de influenza, ahí hay recomendaciones, creo. Sí, sí, en la alerta hay recomendaciones, pero se está trabajando en algunas modificaciones con respecto a la vigilancia también y con las recomendaciones generales de la población. En cuanto a eso, igual específicamente escolar, ¿me dijiste, Ana? No sé si va a haber alguna modificación específicamente, pero sí va a haber, digamos, en cuanto a la vigilancia y para la detección de casos. Sí, queda una pregunta. Hola, buen ¿Tiene día. el micrófono? Ahí está. Ricardo Ruti. Ricardo. Te veía con la luz. Elsa, en realidad mi pregunta es aprender la nomenclatura correcta, porque te escucho y escucho que hablaste de variante para influenza y estamos acostumbrados a variantes para COVID. No. Entonces, quería preguntarte si variante, cepa, ¿por qué no nos enseñás a hablar bien, por favor? Gracias. Sí, bueno, influenza no es COVID, así que nos separamos, ¿sí? En el caso de influenza, primero tenemos dos tipos, el A y el B. Después tenemos los subtipos de A y los linajes de B, ¿sí? Los subtipos de A pueden ser de acuerdo a las 18 hemaglutininas que conocemos, ¿sí? Y a las 9 neuraminidasas. Combinaciones de esos dos componentes hacen a los subtipos de influenza A. En la población circulan normalmente subtipos de influenza H1N1, hemaglutinina y neuraminidasa 1, y subtipo influenza A H3N2. ¿Sí? Por fuera están los virus aviares que tienen otros subtipos. Afortunadamente no están en nuestra población. Y de influenza B tenemos dos linajes, el linaje Victoria y el linaje Yamagata. ¿Qué separa, por ejemplo, un subtipo de otro? La hemaglutinina viral tiene por lo menos un cambio aminoácidico en un 30%. Se cambian los aminoácidos que los hacen distinguibles, ¿sí? Un subtipo del otro. Y después, a partir de ahí, de estar dentro de un determinado subtipo, año a año los virus van evolucionando y van cambiando y van incorporando cambios, ¿sí? Entonces, el virus H3 que circuló antes no es el mismo que circula ahora. Sufre cambios antigénicos y entonces ahí hablo de un subtipo H3N2 con una variante antigénica nueva, ¿sí? Y también pueden sufrir cambios nucleotídicos que llevan a ese cambio antigénico y hablo de un subtipo H3N2, por ejemplo, como variante genómica dentro de los virus H3N2. Entonces, esas variantes, yo usé la palabra variantes para no nombrar
el clado que tiene todos unos números y letras enormes, ¿sí? Entonces, cada una de esas variantes están incluidas dentro de un clado genético, ¿sí? Entonces, las podemos ir clasificando en esos clados. No sé si quedó. Y está bien entonces que use la palabra variante como vos la usás, para hablar de clados diferentes. Sí, en realidad la palabra mejor, en más que variante, es hablar de clado genético. En realidad, a veces uno para hacerlo más popular le dice variante, pero se denomina clado genético. No me equivoco mucho entonces si utilizo... Por ejemplo, los virus que están circulando en este momento caen dentro del clado genético de la cepa Darwin que está en la fórmula vacunal, que pertenecen ambas al clado genético de la cepa Bangladesh que fue identificando en el 2021, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Y cuando la Organización Mundial de la Salud habla de las cepas, ahí aparece la palabra cepa. Cepas son todas. Bien. Todos son virus. No hace diferencia entre cepas y virus. A diferencia que sí, algunos lo hacen para COVID. Como con COVID COVID está recién empezando. Entonces, hay muchas cosas que hay que normatizar y estandarizar. Entonces, recién se empieza a armar eso, ¿sí? Tal vez entonces la utilización de la palabra variante no sea la adecuada. ¿Para quién? Para COVID. Entonces, ahora estoy tratando de entender. Sí, lo que pasa es que COVID vos tenés grupos genéticos, clados genéticos y variantes, además, genómicas, ¿sí? Porque son 3 sistemas diferentes de clasificar. Entonces, eso hay que armonizarlo. Finalmente se tendrá que armonizar de una sola manera, para poder trabajar de una manera más sencilla. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias a todas. Excelente las expositoras, excelente las preguntas. Mucho para seguir haciendo, para seguir preguntándonos. Así que bueno, vamos a pasar a un coffee break y volvemos a las 11 puntualmente al salón para cumplimentar la agenda. Sí, un mensaje, lo que no es COVID, por favor, busquen influenza. Muy bien. Ay, gracias, que yo tengo vértigo, por eso, chicos, soy un desastre.